Si pensabas que los dinosaurios eran los monstruos prehistóricos más grandes, piénsalo de nuevo. Desde los monstruos Thuli hasta el megalodón. Únete a nosotros mientras nos sumergimos y observamos de cerca a las 20 criaturas marinas prehistóricas más aterradoras. Número 20. Dunkleosteus. Este aterrador pez monstruo nadaba durante el período devónico tardío, hace unos 350 millones de años. Así que probablemente no quede ninguno de estos depredadores por ahí. Pero, ¿alguien lo ha comprobado? El Dunkleosteus, cuyo pegadizo nombre es mordía. Pero en lugar de una boca llena de dientes, este habitante prehistórico del agua tenía dos largas cuchillas hechas de hueso que partían a sus presas por la mitad y cortaban limpiamente su carne. Este pez grande y gordo también tenía la mordida más fuerte de todos los peces que existen, incluso más poderoso que nuestros tiburones modernos. Tenían una fuerza de mordida de unas asombrosas pound 8 por pulgada cuadrada, que es 2,5 veces más desagradable que incluso nuestros campeones de mordida, los cocodrilos, pueden manejar hoy. Cuando eso se combinó con la capacidad de este megapez de crear una succión enormemente poderosa simplemente abriendo su boca y succionando a la presa dentro, bueno, entonces es fácil ver qué depredador de primer nivel, mortal y eficiente, era realmente esta criatura. Había un montón de evidencia fosilizada de la dieta y el comportamiento de este enorme monstruo marino. Y los científicos creían que comían casi cualquier cosa que se les cruzara en su dirección, lo que incluía a otros. Sí, estos psicópatas, como se ve, también eran caníbales. Número 19. Plesiosaurios. Los plesiosaurios eran reptiles que habitaban en el océano y que vivieron en el período Jurásico temprano, hace entre 215 y 65,5 millones de años. Vivían en las aguas que hoy rodean Europa, Australia, América del Norte y Asia en el Océano Pacífico. Tenían aletas que usaban para chapotear en el agua y también tenían cuellos largos y cabezas pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo. Todas las criaturas respiraban aire. Se cree que el plesiosaurio podría haber hecho nidos en la playa para poner sus huevos de la misma manera que lo hacen las tortugas marinas. Pero también se piensa que podrían haber dado a luz crías vivas. El jurado aún no ha decidido al respecto, pero parece que el plesiosaurio se alimentaba de peces y otras formas de vida marina en los océanos. También podían crecer hasta alcanzar un tamaño pequeño de 2 metros de largo y hasta 15 metros de largo. Número 18. Tanystropheus. El tanóstrofo es un reptil extinto que vivió durante el período Triásico Medio, hace unos 242 millones de años. Así que ya sabes, no hace tampoco. Pertenece a un grupo de reptiles conocidos como protorosaurios, que son parientes lejanos de los lagartos y las serpientes actuales. Este dinosaurio era una criatura de aspecto muy extraño con un cuello muy largo, como si fuera básicamente todo cuello y nada más. De hecho, su cuello constituía más de la mitad de su longitud total. Estos cuellos increíblemente largos podían medir entre 3 y 4,5 metros, todo encima de un cuerpo pequeño y delgado y unas patitas desgarbadas. No solo era un cuello largo, sino que también era muy flexible y tenía un montón de vértebras diminutas que le permitían un amplio rango de movimientos. Aunque siempre es difícil estar seguro, los científicos creen que este cuello largo permitió a los dinosaurios pescar en aguas menos profundas de los mares antiguos. Se cree que probablemente se trataba de dinosaurios semiacuáticos que se habían adaptado a una dieta carnívora, pero, como digo, el propósito exacto de su cuello largo sigue siendo objeto de debate científico. Aunque se cree comúnmente que se utilizaba para cazar, algunos investigadores sugieren que puede haber tenido otras funciones, como un alimentador por filtración especializado o como un medio para alcanzar la vegetación acuática. Se han encontrado fósiles en varias partes del mundo, incluyendo Europa, Oriente Medio y América del Norte. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Helicoprion. Los científicos que han estado tratando de resolver el rompecabezas de esta extraña criatura, conocida como Helicoprion, habían estado trabajando duro solo para descubrir que faltaban algunas de las piezas de la caja y que tal vez nunca pudieran ver la imagen completa. Por frustrante que pueda parecer, ha dado lugar a algunas interpretaciones extremadamente creativas
e interesantes basadas en los fragmentos de fósiles que se han desenterrado de esta criatura. El nombre Helicoprion significa sierra espiral, y ese es el trozo principal del fósil con el que estaban trabajando. Los paleontólogos finalmente dedujeron que la cosa parecida a una sierra circular que habían descubierto probablemente estaba colocada en la boca de esta extraña criatura marina. Decidieron que se trataba de lo que ellos llamaban un pez rata de dientes en espiral o una especie de tiburón. Se cree que esta misteriosa criatura apareció por primera vez en los océanos de la Tierra hace unos 280 millones de años y se quedó por allí un tiempo antes de extinguirse definitivamente, en algún momento del período Triásico temprano. Dado que nunca se han encontrado fósiles esqueléticos completos y de tamaño real, la idea de cómo podría haber sido esta criatura proviene de la imaginación mejor informada. Número 16. Mosasaurios. La especie de mosasaurio se encontraba nadando en los océanos de la Tierra hace entre 72 y 66 millones de años. No era muy diferente de nuestros gaviales contemporáneos con su hocico largo y estrecho y sus hileras de dientes. Estos son parientes de los cocodrilos y caimanes y, por lo tanto, se encuentran entre los mejores animales que han existido de forma natural. Resulta que estas especies de mosasaurios vivieron en una época en la que el planeta se había superado a sí mismo por accidente. Había tantas criaturas en las aguas del mundo que literalmente sufrían de hacinamiento. Era una época en la que había tantas criaturas enormes viviendo en el mar que todas competían entre sí por el alimento. Y por eso se extinguieron muchos de los llamados megadepredadores. Eran simplemente demasiados para ser sostenibles. No había suficiente comida, espacio ni recursos para tantas criaturas enormes y hambrientas. Y el nuevo mosasaurio, con su hocico largo y característico, parece haberse adaptado a un tipo específico de depredación dentro del ecosistema. Los científicos creen que estas criaturas eran relativamente adaptables y podían elegir diferentes tipos de presas según lo que estuviera más disponible. Pero aún así, han estado muertas durante demasiado tiempo como para ser consideradas una nueva especie de nada. Número 15. Ictiosaurios. El ictiosaurio era un tipo de reptil parecido a un pez de hace unos 150 millones de años. Significa pez lagarto. Estas criaturas prehistóricas fueron creadas para nadar. Tenían cuerpos rápidos y aerodinámicos que evolucionaron para convertirlos en supercazadores en los mares del período Jurásico. Estos peces lagartos vivían tanto en aguas profundas como poco profundas y tenían mandíbulas muy largas y estrechas que estaban repletas de un montón de dientes que los hacían perfectos para capturar y devorar a sus presas. Escondían una combinación enorme de diferentes animales y, al parecer, tenían una especial predilección por los pulpos, las sepias y los calamares. Los primeros descubrimientos de estas criaturas prehistóricas se hicieron a principios del siglo XIX. Se encontraron esqueletos completos en Inglaterra. El más famoso fue obra de la cazadora de fósiles Mary Anning. Los ejemplos que se han encontrado muestran que el ictiosaurio podía variar en tamaño desde solo 3 pies de largo hasta aproximadamente 85 pies. Y las criaturas tenían cierto parecido con los delfines modernos. Pero no hay consenso sobre cómo fue su evolución, más allá de que evolucionaron a partir de algún tipo de reptil terrestre no identificado y luego regresaron al agua de manera similar a los ancestros de los delfines y las ballenas. Número 14. Monstruos de Thule. El monstruo de Thule es un fósil peculiar descubierto en 1958 por Francis Thule, de ahí el nombre, en los yacimientos de fósiles de Mason Creek en Illinois. El fósil tiene alrededor de 300 millones de años y tiene una apariencia especialmente extraña, con ojos pedunculados, un apéndice largo con dientes en el extremo y una columna vertebral rudimentaria. Esta rareza ha dejado a los científicos rascándose la cabeza durante muchas décadas sobre cómo clasificarlo realmente. En 2016, un importante estudio utilizó algunas técnicas de rayos X supertecnológicas avanzadas y algo llamado imágenes de sincrotrón para analizar miles de especímenes del monstruo de Thule. La investigación concluyó que era un vertebrado que estaba estrechamente relacionado con los peces sin mandíbula como la lamprea. Debido a las plumas como una notocorda y branquias,
La lamprea marina se puede encontrar principalmente en el Océano Atlántico Norte, así como en los mares Mediterráneo, Báltico y Adriático. También son una especie invasora en los grandes lagos. Estos horrores no son exigentes con respecto a si viven en agua salada o dulce y pueden aparecer casi en cualquier lugar, especialmente en tus pesadillas. Las lampreas ponen huevos en ríos y arroyos, y luego esos huevos eclosionan y se convierten en larvas que luego se transforman en parásitos que viajan a los lagos. Luego se adhieren a otros peces del lago para alimentarse. Chupan su sangre durante entre 12 y 20 meses hasta que están listos para desovar. Y lo hacen una y otra vez en el transcurso de unos 9 años. ¡Qué delicioso! La lamprea tiene filas y filas de dientes y una lengua succionadora asquerosa que usa para adherirse firmemente a la carne del anfitrión y luego succiona la sangre y cualquier otro fluido que realmente le guste. Los peces a menudo se capturan con los agujeros circulares reveladores del parásito de la lamprea o, en ocasiones, con estos animales todavía adheridos. Sin embargo, estudios más recientes también han cuestionado esta clasificación y parece que la criatura puede no encajar perfectamente en las categorías de vertebrados o invertebrados, lo que deja su verdadera identidad todavía en parte como un misterio. Número 13. Los placodontes. Los placodontes eran un grupo de reptiles marinos que vivieron durante el período Triásico medio y tardío, hace entre 246 y 229 millones de años. Estas criaturas tenían cuerpos compactos con extremidades cortas y colas largas, como las focas modernas. Una de sus características más distintivas eran sus dientes anchos y planos, perfectos para aplastar a sus presas de caparazón duro, como los moluscos. A medida que evolucionaron, estos dientes trituradores fueron una parte integral de su desarrollo. Los primeros tenían 2 tipos de dientes, pero más tarde se volvieron más especializados y desarrollaron placas de armadura para protegerse e incluso picos desdentados para excavar en el fondo marino arenoso en busca de alimento. A pesar de sus adaptaciones, no estaban tan extendidos en el registro fósil y sus restos se encontraron principalmente en Europa y partes de China. Son tipos tempranos de reptiles marinos, pero no eran lo mismo que el plesiosaurio. Número 12. Liviatán. A continuación tenemos a Liviatán. Este imponente coloso es básicamente lo que solo se puede describir como una ballena prehistórica. La antigua y enorme criatura era absolutamente enorme. Y para explicar lo grande que era, imaginemos una boca llena de dientes entrelazados, cada uno de los cuales mide entre 30 y 45 centímetros de largo. Sí, cada diente solo medía 30 centímetros. Estas ballenas eran tan grandes que, aparte del megalodón, no había nada que se le pudiera comparar en tamaño. Durante la era en la que vivió en los océanos, el Liviatán parece haber sido el depredador máximo de todo el Mioceno. El problema, sin embargo, es que falta mucha información sobre estas asombrosas criaturas. Solo se han desenterrado una mandíbula y un cráneo parcialmente preservados, así como un montón de dientes. Así que solo con el uso de la tecnología que tenemos hoy, hemos podido ver cómo podría haber sido este enorme monstruo marino. Gran parte de la información que faltaba se ha completado utilizando el pariente vivo más cercano, el cachalote. Y nuestro conocimiento de estas impresionantes ballenas modernas definitivamente ha añadido mucho a nuestro aprendizaje sobre las criaturas prehistóricas que vivían aquí antes. Y en caso de que hayas llegado hasta aquí y no hayas podido unir 2 y 2, aparentemente existe un monstruo marino bíblico llamado Leviatán, así como monstruos marinos terribles similares que parecen estar en otras mitologías a lo largo de la historia. Y el nombre de este Leviatán proviene naturalmente de esa palabra. La palabra en general se usa en particular para denotar un monstruo marino enorme, generalmente una ballena de algún tipo. Por lo tanto, es la elección obvia para esta criatura dinosaurio ballena. Con respecto al tamaño de estos monstruos marinos prehistóricos, en realidad no eran muy diferentes al cachalote moderno. Lo más probable es que tuvieran aproximadamente el mismo tipo de longitud, que varía entre 44 y 57 pies, y probablemente pesaban alrededor de 60 toneladas. Se alimentaba de ballenas barbadas, tiburones y otras criaturas marinas que se encontraban cerca de la superficie del agua. Vivieron entre 9,9 y 8,9 millones de años atrás.
Número 11. Pliosaurios. Pliosaurus fueron un grupo de grandes reptiles marinos que existieron hace unos 160–145 millones de años durante los períodos Jurásico y Cretácico. Estos temibles depredadores de ápice tenían cráneos enormes, cuerpos alargados y mandíbulas muy poderosas que usaban para cazar presas grandes como peces, calamares y a veces incluso otros reptiles marinos. Estaban perfectamente adaptados a su entorno marino y tenían cuerpos aerodinámicos que les permitían moverse fácilmente por el agua. A pesar de su tamaño, sus aterradoras bocas estaban equipadas con dientes grandes y cónicos que eran ideales para agarrar y desgarrar la carne. Compartían un parecido general con los plesiosaurios, pero también tenían cuellos más cortos y cabezas mucho más grandes y de aspecto más aterrador. Algunas especies, como la que se encontró en Noruega, podían alcanzar longitudes de hasta 10 a 13 metros, lo que significa que estaban entre los carnívoros más grandes de su tiempo. Número 10. Schastosaurus sithinensis. El Schastosaurus psiquiatra, que probablemente pronuncié mal, es uno de los reptiles marinos más grandes que se han descubierto. Perteneció a un grupo de ictiosaurios que vivieron durante el período Triásico, hace unos 210 millones de años. Esta enorme criatura recibió su nombre a partir de fósiles que se encontraron en la Columbia Británica, Canadá. Mide unos asombrosos 20 metros de largo, un tamaño comparable al de la ballena más grande de la actualidad. Sin embargo, antes de que salgas corriendo y gritando, a diferencia de otros ictiosaurios, este no era un depredador feroz, sino un gigante gentil. Tenía un cuerpo estrecho y aerodinámico, con aletas muy pequeñas que indicarían que estaba hecho para navegar lentamente en lugar de cazar a gran velocidad. Su cráneo era corto y sin dientes, otra señal inequívoca de que no era el depredador más feroz. Y ese cráneo estaba especializado para alimentarse por succión, de modo que podía consumir presas pequeñas como peces y calamares. Su enorme lengua le ayudaba a succionar para poder recoger los alimentos de forma más eficiente. Y a pesar de su enorme tamaño, este monstruo marino tenía una constitución sorprendentemente delgada en comparación con sus parientes del Jurásico posterior. La tendencia en ese momento, en el esquema evolutivo de las cosas, era hacia el gigantismo. Otras especies de la familia de los ictiosaurios también comenzaron a crecer hasta alcanzar tamaños colosales, pero no les hizo mucho bien. Al final, estas bestias acuáticas se extinguieron a fines del período Triásico. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Tylosaurus. Tylosaurus fue uno de los depredadores marinos más grandes y temibles del período Cretácico tardío. Aunque en realidad no estábamos allí, tal vez todos estemos siendo un poco críticos. Este gran reptil viejo se paseaba por los mares hace unos 85 a 80 millones de años como parte de la familia de los mosasaurios. Y esta enorme criatura podía crecer hasta 45 pies de largo. Su hábitat estaba en el mar interior occidental, que era un mar poco profundo enorme que una vez dividió lo que hoy es América del Norte en dos. Tenía un cuerpo superhidrodinámico y mandíbulas extrapoderosas que estaban revestidas de filas de dientes afilados. Por lo tanto, era capaz de devorar casi cualquier cosa, desde peces hasta otros reptiles marinos, incluidos animales tan grandes como plesiosaurios. Eso te da una fuerte indicación de lo aterradores que pueden haber sido. Supongo. Su cola era similar a la de un tiburón y le daba a la criatura marina una propulsión extremadamente poderosa a través del agua, lo que significaba que tenía la habilidad muy útil de emboscar a sus presas con solo unas pocas ráfagas rápidas de velocidad. Se cree que el tilosaurio se extinguió aproximadamente al mismo tiempo que el final del período Cretácico, que fue un evento de extinción masiva. Se han encontrado fósiles en lugares como Kansas, y esta región ahora seca alguna vez estuvo completamente sumergida bajo el agua. Número 8. Lipleurodon. Este enorme depredador marino era una criatura aterradora. El Lipleurodon acechaba los mares durante el período Jurásico medio y tardío, que fue hace unos 160 a 155 millones de años. Por lo tanto, es bastante seguro decir que el monstruo ya no está con nosotros.
Con una longitud gigantesca de 82 pies, el reptil marino era un depredador temible. Tenía una nariz larga, aletas y filas de dientes peligrosamente afilados que eran como agujas. El gran tamaño del monstruo significaba que muy pocos habitantes del mar, si es que había alguno, habrían estado a salvo del animal. Incluso los enormes cocodrilos marinos prehistóricos, los ictiosaurios y otros pliosaurios habrían tenido dificultades para defenderse de una de estas criaturas de pesadilla. Para ser justos, eran omnívoros, pero eso no les habría impedido llevar a cabo matanzas con regularidad, en lugar de mordisquear tranquilamente un sabroso trozo de lechuga de mar. Número 7. Megalodón. ¿Le dan miedo los tiburones? Si es así, quizá deba cerrar los ojos. El megalodón era más grande y más feroz que cualquiera de las especies que tenemos en nuestros mares hoy en día. El megalodón fue el tiburón más enorme que haya existido jamás. Y casi se lleva el trofeo a uno de los peces más grandes de todos los tiempos. Se calcula que medían entre 15 y 18 metros de largo, es decir, entre 50 y 60 pies, 3 veces el tamaño del tiburón blanco más grande registrado. Y sus dientes solo medían unos 18 centímetros de largo y tenían 276. No llaman a esta criatura uno de los tiburones megadentados por nada. Ya sabes que la palabra megalodón en sí significa diente grande, así que creo que todos entendemos la idea en este punto. Por mi parte, me siento bastante aliviado de que estos monstruos marinos hayan desaparecido hace mucho tiempo, porque no me gustaría nadar sabiendo que los megalodones compartían el agua. Pero espera, hay algunas personas que realmente creen que puede que no estén 100% extintos después de todo. Aunque puede parecer descabellado que criaturas prehistóricas todavía estén merodeando por nuestros mares. ¿Alguien ha revisado realmente todos los mares? ¿En todas partes? Probablemente no sea así por ahora. Mira, solo cruza los dedos y piensa en arcoíris y unicornios la próxima vez que nos metamos al agua. Número 6. Basilosaurus. El basilosaurio es una ballena antigua que vivió hace unos 40 a 34 millones de años durante la época del Eoceno tardío. Aunque su nombre significa lagarto rey, en realidad no es un reptil en absoluto, sino más bien un tipo primitivo de ballena, y era parte de una familia que incluía a las ballenas modernas, delfines y marsopas. Estas extraordinarias criaturas podían crecer hasta alcanzar unos 65 pies de largo y tenían un cuerpo extraño parecido al de una anguila, por lo que se veían muy diferentes de las ballenas modernas. Su forma esbelta y alargada probablemente le permitía nadar cerca de la superficie de los mares antiguos, donde luego se meneaba como una serpiente marina gigante. Todo esto empieza a sonar un poco como uno de esos avistamientos de monstruos, ¿no? ¿Podría ser el monstruo del lago Ness? Bueno, de todos modos, los fósiles del Basilosaurus se han encontrado en América del Norte y en lugares tan lejanos como Egipto y Jordania. Y cuando se descubrió por primera vez, la criatura fue clasificada erróneamente como un reptil porque se parecía mucho a una serpiente enorme. Investigaciones posteriores demostrarían que tenía más cosas de mamífero, especialmente sus dientes parecidos a los de una ballena. Ahora bien, curiosamente, los fósiles de la antigua ballena alguna vez se usaron como cimientos para viviendas y herramientas para chimeneas en el sureste de los Estados Unidos. Mucho antes de que los científicos reconocieran su importancia, por supuesto. Número 5. Notosaurus. El Notosaurus era una especie de reptil marino que vivió en los mares cálidos y poco profundos y en las costas que se extendían por lo que hoy es Europa, Asia y África durante el período Triásico, hace aproximadamente entre 250 y 200 millones de años. Tenía un cuerpo alargado y extremidades palmeadas, por lo que podía nadar y posiblemente pasar algún tiempo en la tierra, un poco como lo hacen las focas actuales. Este depredador tenía una cabeza estrecha llena de dientes afilados, por lo que era especialmente eficiente como cazador de peces, calamares y otros reptiles marinos. Su estrategia de caza consistía en agarrar a su presa con los dientes y luego sacudirla vigorosamente para romperla en pedazos más pequeños, lo que hacía que tragarla fuera mucho más fácil. Suena bastante espantoso, así que adelante e imagínenselo por un momento.
Se han encontrado todo tipo de evidencia fósil del Notosaurus en varios lugares del mundo, desde Alemania hasta China. Y hasta ahora los paleontólogos han identificado más de una docena de especies de la criatura. Número 4. Elasmosaurus. El Elasmosaurus fue uno de los reptiles marinos del Cretácico tardío. Y lo que lo diferenciaba de los demás que hemos visto hoy en día era su cuello increíblemente largo. Aunque también era miembro de la familia de los plesiosaurios, destacaba porque tenía 71 vértebras, lo que hacía que su cuello fuera casi la mitad de largo que su cuerpo. A pesar de su enorme cuello, seguía siendo un nadador muy estilizado. Podía utilizar sus aletas delanteras para navegar por el agua, y sus dientes afilados y su cuello alargado le permitían acercarse sigilosamente a los bancos de peces. Aunque medía unos 15 metros de largo y era uno de los plesiosaurios más grandes, seguía siendo pequeño comparado con otros gigantes marinos como los ictiosaurios y los pliosaurios. Esta criatura marina prehistórica fue una parte importante de las guerras de los huesos del siglo XIX que tuvieron lugar entre los paleontólogos Edward Drinker Cope y Othniel C. Marsh. Cuando Cope reconoció por primera vez el esqueleto del Elasmosaurus, colocó la cabeza en el extremo equivocado del cuerpo, un error que Marsh naturalmente disfrutaba señalando, sin duda profundizando su ya intensa rivalidad. Número 3. Kronosaurus. El siguiente espécimen es un formidable reptil marino que dominó los océanos durante el período Cretácico temprano, dejando una huella imborrable en la historia paleontológica. Estos imponentes gigantes acuáticos, que alcanzaban dimensiones extraordinarias de entre 10 y 12 metros de longitud, recibieron su nombre en honor al poderoso titán griego Cronos, una elección particularmente acertada dado su papel como apex predador de los mares antiguos. El Kronosaurus fue bautizado así no solo por sus dimensiones colosales, sino también por su naturaleza implacablemente depredadora. La conexión con el titán Cronos resulta especialmente apropiada, evocando el mismo sentido de poder absoluto que caracterizaba a la deidad mitológica que devoró a sus propios hijos. Los hallazgos fósiles han revelado detalles fascinantes sobre su anatomía, destacando una mandíbula excepcionalmente robusta y aterradora, equipada con hileras de dientes especializados que funcionaban como herramientas perfectamente diseñadas para capturar y destrozar a sus presas. Su dieta consistía principalmente en una variedad de reptiles marinos, incluyendo majestuosos plesiosaurios y diversas especies de tortugas marinas. Los paleontólogos han identificado evidencias convincentes de su voraz apetito a través de marcas de mordeduras fosilizadas encontradas en los restos óseos de otras criaturas marinas, confirmando sin lugar a dudas que estas impresiones fueron dejadas por el temible Kronosaurus. Esta bestia marina, que combinaba ferocidad y poder en proporciones iguales, ha dejado un legado fósil significativo en localizaciones tan distantes como Australia y Colombia, regiones que hace aproximadamente 100 millones de años formaban parte de extensos mares poco profundos. El reconocimiento formal de esta extraordinaria especie como un género distintivo se produjo durante la década de 1920, marcando un hito importante en nuestra comprensión de los antiguos depredadores marinos. Número 2. Brontoscorpio. El brontoscorpio, una fascinante especie de escorpión gigante ancestral, habitó nuestro planeta durante el período Devónico temprano, en una época que se remonta aproximadamente a entre 416 y 412 millones de años atrás. Los paleontólogos han realizado descubrimientos significativos de sus restos fósiles, principalmente caracterizados por un impresionante fragmento de una garra antigua que fue meticulosamente excavado en la región de Worcester, Reino Unido. Las estimaciones científicas sugieren que esta extraordinaria criatura alcanzaba dimensiones sorprendentes, con una longitud que oscilaba entre 75 y 90 centímetros, una escala que, desde nuestra perspectiva moderna, parece excesivamente grande para un escorpión. A pesar de ser clasificado técnicamente como una criatura terrestre, las evidencias indican que el brontoscorpio desarrolló una marcada preferencia por los entornos acuáticos, donde pasaba una considerable parte de su tiempo. Esta adaptación acuática probablemente surgió como respuesta a las limitaciones físicas impuestas por su considerable masa corporal.
ya que el soporte de su propio peso en tierra firme habría representado un desafío significativo. El fenómeno del gigantismo, característico de las criaturas de esta era geológica, presentaba una serie de desafíos complejos para la supervivencia de estos organismos, no solo en términos de movilidad y manejo de su propio cuerpo, sino también en la crucial tarea de obtener suficientes recursos alimenticios para mantener su extraordinario tamaño corporal. Número 1. Stedecanthus. Stedecanthus era una especie de criatura antigua parecida a un tiburón que vivió hace aproximadamente entre 390 y 320 millones de años. El aterrador monstruo marino tenía una apariencia súper extraña. Su complejo de cepillos de espinas en su espalda se parecía un poco a una tabla de planchar. Los científicos han descubierto que esta extraña estructura puede haber jugado un papel en el apareamiento, tal vez incluso ayudando a los machos a unirse a las hembras durante el proceso. ¡Qué asco! Esta característica solo se encuentra en los machos de Stedecanthus, por lo que podría ser cualquier cosa. Tal vez solo una gran tabla de jactarse. ¿Quién podría decirlo? Aunque Stedecanthus era en realidad bastante pequeño, medía solo alrededor de 2 a 3 pies de largo. Aún así, era un depredador peligroso. Su extraño estilo personal ha fascinado a los científicos desde que fue descubierto por primera vez en Europa y América del Norte a fines del siglo XIX. Para empezar, esa superficie de tabla de planchar se malinterpretó como una aleta. Pero luego realizaron más estudios y decidieron que en realidad era algo funcional que era exclusivo de esta especie en particular. Nunca sabremos con certeza si la culpa es de llevar una tabla de planchar encima o no. Sin embargo, esta criatura no era un nadador rápido y probablemente pasaba mucho tiempo cerca del fondo marino alimentándose de presas más lentas. Probablemente tú también lo harías si tuvieras que llevar un aparato doméstico todo el día. Bueno, eso es todo por la inmersión profunda de hoy en el aterrador mundo de las criaturas marinas prehistóricas. Nos vemos en el próximo video.